Saludos a todos, bienvenidos a la última clase de la materia de sistemas operativos de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En esta última clase vamos a ver una parte muy básica y muy por encima de lo que es la seguridad informática. Si a alguno de ustedes le llama la atención o la seguridad informática, los hackers, los crackers, ese tipo de cosas, esta es la clase en la cual ustedes pueden iniciarse en esta área de la ingeniería informática. Bueno, la introducción en esta clase que vamos a ver lo que son los entornos de seguridad, fundamentos de criptografía, mecanismos de protección, autenticación, ataques y defensas. Bueno, todas las empresas y los usuarios hoy en día tienen datos importantes en sus equipos. No es mentira para cada uno de ustedes. Por ejemplo, todos ustedes tendrán tarjeta de crédito, información de cuentas bancarias, información personal, por ejemplo, sus relaciones amorosas, los mensajes que se escriben, de pronto si algunos envía cierto tipo de fotos que no quieren que salgan a la luz. Es decir, hay muchísima información privada. Es decir, hay mucha información privada que ustedes no quieren que salga a la luz. Entonces, por lo tanto, siempre se debe aplicar una especie de aplicar reglas de seguridad para evitar que se accedan a esa información. Es decir, que personas externas accedan a contenido no autorizado. Además, con las nuevas aplicaciones es necesario preocuparte por la protección de los sistemas computacionales. A medida que cada vez estamos automatizando más cosas hacia sistemas informáticos, es importante saber qué hacer con esa data. Por ejemplo, un sistema sencillo por ejemplo, de las elecciones, por ejemplo, cómo evitar que esa data sea robada, de que todo el mundo tenga acceso a quién votó por quién, o bueno, en el caso de simplemente la base de datos de los electores, entonces saber dónde vive cada persona, nombres, apellidos, cédulas, es decir, información que después puede ser usada con otros fines. Y en el caso de los sistemas multiusuarios, es necesario proteger al sistema entre los usuarios en sí. Por ejemplo, si ustedes están entrando en Facebook y están viendo sus imágenes o sus datos, tienen que evitarse la manera de que usted pueda ver los datos de otra persona, los cuales no corresponden a usted. O un sistema, por ejemplo, imagínense la visa, aplicar la visa para un país y entonces de pronto que un usuario pueda acceder a la data de otro. Sería un error muy fatal. Entonces, por lo tanto, tenemos que uno de los digamos, objetivos principales es en los sistemas multiusuarios evitar que un usuario acceda a la data de otro. Para esto se aplican clasificaciones de usuarios según sus funciones y características mediante grupos o ACL. ACL es el término utilizado para Access Control List o listas de control de acceso, que es una terminología usada para definir los roles o las permisologías de los usuarios de un sistema. Y bueno, con las comunicaciones, como Internet, entre otras cosas, aparecieron entonces las amenazas externas. Ya necesariamente un sistema tiene que protegerse dentro de un servidor o de la parte física, sino que prácticamente cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga acceso a un sistema puede acceder a esa información. Y entonces, a pesar de que se puede conectar mucha gente de afuera, no todos vienen con buenas intenciones. Ok, un entorno de seguridad. Bueno, el entorno de seguridad ofrece varios entornos. Uno es el entorno de protección, que es un mecanismo que permite controlar el acceso a los programas, procesos o usuarios en el sistema informático. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes, por ejemplo, intentan acceder a aplicaciones del sistema operativo que son delicadas? Y entonces él va a controlar el acceso a esas aplicaciones, porque como son delicadas e importantes y pueden sacrificar la seguridad del sistema y estabilidad, entonces él las protege y evita el acceso a ellas. La seguridad define el uso predefinido de los recursos y acceso previsto a un sistema informático, ya sea local o a través de la red. Es decir, la integridad, de esto vamos a hablar toda la clase, lo que es la parte de seguridad. Integridad y la data correcta a través de una red. Lo otro es que suelen existir amenazas. De la perspectiva de seguridad existen cuatro objetivos fundamentales a cumplir, así además como sus amenazas fundamentales. Por ejemplo, el objetivo es tener confidencialidad de los datos, que es lo que hemos hablado anteriormente. Todos los datos que usted tenga grabados en un sistema sean totalmente confidenciales. Recuerden también, cuando hablo de sistema, estoy hablando, por ejemplo, de un teléfono, de una web app, de una aplicación de su teléfono móvil, entre otras cosas.
Y en todas ellas necesitamos confidencialidad de los datos. ¿Cuál es la amenaza? Que esos datos salgan a la luz, que es lo que conocemos como los leaks. Ocurre, por ejemplo, cuando sale información de embajadas, de información de celebridades, entre otras cosas. Esa es la mayor amenaza. El otro objetivo de un sistema es tener integridad de los datos, es decir, que los datos que estén allí guardados en mi dispositivo sean correctos. De nada sirve que yo tenga guardado datos y archivos y cuando los vaya a abrir a leerlos no tengan la información correcta, sino simplemente estén corruptos. Entonces, la amenaza allí es la alteración de los datos. Y sobre todo la alteración de los datos que no nos dañen, es la más difícil. Imagínense que tenga una conversación de un caso legal que permita comprobar un crimen el rompimiento de la ley. Y resulta que entonces una amenaza puede ser que alguien llegue y ataque esa evidencia, ese dispositivo y altere la información con el fin digamos, de salvar a la persona, a la víctima no, al acusado. Y entonces esa alteración de datos me va a dañar todo el objetivo del sistema, que era integrar que esos datos fuesen los correctos para un objetivo en específico. La otra disponibilidad del sistema. Siempre estamos, tal vez nosotros en Venezuela, con todos los cortes de luz y todo ese tipo de cosas que ocurren en el país, no estamos tan acostumbrados como en otros países a que los sistemas estén siempre 24 horas. Pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en Europa, están acostumbrados a que en cualquier momento yo pueda acceder al sistema inmediatamente. O sea, si yo llego, por ejemplo, a las 3 de la mañana de una fiesta y me provocó, no sé, pagar los impuestos, lo puedo hacer sin problemas como tal. O quiero saber, de pronto pedir una cita para un doctor o ese tipo de cosas a las 4 de la madrugada porque tuve insomnio, se puede hacer. Y entonces, una de las amenazas de eso es la denegación de servicios, es decir, hacer un ataque de modo que se tumben los servicios y la página y las personas no puedan acceder al mismo, y por lo tanto, no haya disponibilidad. Lo cual, pues, aparte de no poder brindar el servicio, muchas veces se repercute financieramente porque no hay posibilidad de poder vender el servicio. Entonces se deja de fluir dinero por el servicio. Lo otro es la inclusión de usuarios externos. Entonces, los virus, por ejemplo, se apropian del sistema y no hay forma de que alguien pueda entrar al sistema y realizar cambios para solucionarlo o mejorarlo. Que es lo que suele ocurrir muchas veces cuando hacen ataques a sitios mal programados. Entonces, ocurren vulnerabilidades o virus que inclusive entran, se adueñan del sitio, sacan a todos los usuarios, los administradores y pierden el control del mismo. Inclusive, entonces, usuarios válidos no se van a poder conectar al sistema. Amenaza, confidencialidad de los datos. Como les había dicho anteriormente, la confidencialidad de los datos lo que permite garantizar que los usuarios secretos permanezcan de esa manera. Es decir, que todo que esté secreto va a seguir siendo secreto. Solo los usuarios autorizados van a tener acceso a los datos que le han permitido. Es decir, quien el dueño decidió que pudiese tener información va a ser accedida solamente por ellos. Y la idea es que el usuario debe capaz de otorgar los permisos según sea requerido. El caso más común cuando subimos una foto en Facebook y podemos decirle quién puede ver esta foto, qué personas no verlas. Entonces podemos darle confidencialidad a la información. Integridad de los datos. Los usuarios no autorizados no deben ser capaces de modificar los datos sin el permiso del propietario. Incluye la eliminación e inclusión de datos falsos. Se debe garantizar esa condición para que el sistema sea confiable. Ya esto lo hablamos previamente. En la disponibilidad de los datos, bueno, la idea es que nadie puede perturbar el sistema para hacerlo inutilizable. Es decir, nadie puede venir a hacer un ataque y que se caiga el sistema. Entonces, los ataques más comunes que lo habrán visto de pronto en las noticias, están los DOS, que es el Denial of Service, que significa que entonces yo empiezo a atacar o saturar el hardware para que nadie pueda acceder a él. Que si, por ejemplo, llenar la memoria de información de modo que se sature y no pueda funcionar bien el sistema. Y los otros que son más difíciles son los DDoS, que son los Distributed Denial of Service. Entonces es el mismo ataque, pero distribuido a nivel global por cientos de máquinas o miles inclusive. Entonces es más difícil porque entonces cuesta diferenciar qué usuario es legítimo y cuál usuario no. Quién me está atacando, quién me está haciendo un ataque y quién es el que de verdad me está haciendo peticiones reales, pues usuarios reales. Entonces es muy difícil. La otra es privacidad. Bueno, la privacidad que protege a los individuos del mal uso de la información sobre ellos. Por ejemplo, en el caso de cuando hacemos compras en línea y colocamos nuestros datos bancarios y también nuestros, digamos, datos fiscales, pues para poder hacer el recibo. Y entonces la idea es que se mantenga esa privacidad porque alguien puede tomar esa información con otros fines.
Inclusive la privacidad hoy en día está con marcos legales que se puede, o sea, está protegido por la ley. En el caso de Venezuela está la ley de los delitos informáticos y también hay artículos, inclusive no me acuerdo el número ahorita, pero en la Constitución inclusive hay un artículo que protege la información privada de las personas. Entonces, de todos los aspectos, es probablemente el que tenga más protección a nivel legal o, digamos, a nivel fuera de la parte de informática. Los intrusos, bueno, las personas son intrusos que son personas ajenas al sistema que no tienen permiso y pueden actuar de dos maneras. Los usuarios activos ven información no autorizada y la modifican. Y los pasivos solo quieren ver información no autorizada. Y esto los nombro de segundo porque son los más peligrosos. Resulta que a veces no hay nada peor que tener un usuario dentro de un sistema husmeando toda la información que tenemos. ¿Con qué fin? Bueno, hay muchos fines. Puede vender esa información a, si es una empresa privada, puede vender esa información a la empresa de la competencia. O si es alguien que de pronto está esperando el momento exacto para poder atacar el sistema, de pronto, ok, tengo acceso, pero quiero llegar más allá, quiero llegar a unos niveles superiores, pero entonces puede estar esperando allí tranquilamente a ver si se filtra alguna información de seguridad o de pronto se descubre una vulnerabilidad en el sistema que le va a permitir poder escalar a un nivel mayor en el que está actualmente. De hecho, ha pasado recientemente, no recuerdo qué ataque fue, de que por ejemplo fue Oracle, uno de ellos, que tenía 7 años conectados los atacantes, habían entrado a la red y tenían el control de hace 7 años. Y no se habían dado cuenta y resulta que, bueno, estaban ahí tomando información y luego pudieron escalar aún más el ataque y hacerlo mucho más fuerte. Bueno, las categorías comunes de los intrusos, no necesariamente los hackers son los de todas las películas que vemos, el tipo con el, ¿cómo se llama? El chaleco negro oculto con capucha, sino existen varias categorías de usuarios. Están los usuarios no técnicos que, que se intrometen de forma casual. Por ejemplo, por ejemplo, están en la red del laboratorio, están aburridos y de pronto, bueno, vamos a explorar qué máquinas hay en la red. Y de pronto descubren alguna que otra máquina que está libre sin seguridad. Otros que son los intrusos que husmean, es decir, son usuarios con ciertas habilidades que consideran como un reto personal interrumpir un sistema informático local para obtener información. De hecho, una de las filosofías hacker muchas veces es este, tratar de entrar a un sistema y no hacerle nada. Simplemente es como la satisfacción personal de que yo pude entrar y romper esa seguridad. Entonces, sin embargo, también es peligroso porque muy pocas personas son con esa moral y por lo tanto hay que tener cuidado. Generalmente los usuarios no técnicos se les suelen llamar script kiddies, que son como los niños de guiones, o como le llamaremos los niños de script, porque realmente no saben muy bien lo que están haciendo, sino que simplemente ejecutan scripts que ya existen en Internet que permiten, digamos, hacer los ataques. Entonces, algunas categorías comunes, bueno, intentos determinados para obtener dinero, por ejemplo, quedarse con pequeñas cantidades de dinero, si atacan un banco, sobre todo ahorita con las Web3 y digamos, criptomonedas que muchas personas han intentado desarrollar sus propios sistemas bancarios y a veces no cumplen las certificaciones o no están bien diseñados, entonces son fáciles de atacar. Y entonces la persona de pronto puede atacar para quedarse con una pequeña cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, desviar dinero a cuentas que tengan años sin movimiento, por ejemplo, extorsión, entre otras cosas. Como ya hemos dicho, espionaje comercial o militar, de pronto en un ataque más serio se planifica y entonces pueden entrar a ciertas compañías o a cierta información y tratar de sacar información para, bien sea el gobierno o militar. De hecho, muchas veces pensamos que estas cosas pasan en Hollywood. Sin embargo, cuando uno lee sobre el tema, se da cuenta que ocurre mucho más de lo que parece. Hay un libro que se llama, se lo puedo pasar después por el chat, Las historias del culto de la vaca a la muerte. Se llama Dead Cow, pueden buscar Dead Cow Book. Y ahí se narran varios espionajes gubernamentales entre, por ejemplo, Estados Unidos y China y viceversa, de cómo se espiaban unos a los otros utilizando hackers. Y lo otro es que, por ejemplo, también hay otro donde unos ataques, por ejemplo, los de Norcorea hacia Sony, que fue que atacó la red de PlayStation Network en ese entonces, hace como 10 años. Y también hay ataques, por ejemplo, de China hacia Google directamente. Entonces, uno se puede dar cuenta que los gobiernos ya hoy en día tienen sus unidades de informática o de ataques de piratas y que permiten hacer ataques a otros sistemas externos. Y bueno,
Esta es una regla que se aplica a la seguridad informática. La cantidad de esfuerzo y recursos necesarios para contener este tipo de personas es proporcional al valor de la información que se desea proteger. Si es información muy delicada, por ejemplo, son información de tarjeta de créditos y si lo multiplicas por cientos de personas, imagínate la cantidad de dinero que se puede perder si hacen cobros a cientos de miles de tarjetas de crédito. Por tanto, si gastar una cantidad de dinero, lo más razonable sería gastar una cantidad de dinero alta en tratar de proteger esa información. Ahora, la pérdida accidental de datos. Accidentalmente es probable perder información. A veces cuando hacemos seguridad informática pensamos solamente en ataques y en personas afuera que nos van a entrar y van a dañar el sistema. Sin embargo, a veces pueden ocurrir accidentes o problemas internos, bien sea, no sé, un pasante entró y borró la información. Y las personas de seguridad informática deben encargarse también de esa seguridad, porque si se perdió los datos de alguna manera de recuperarlos. Entonces, es probablemente perder información, por ejemplo, mediante accidentes y desastres no naturales. Puede haber, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, un terremoto en un edificio donde están unos archivos, unos data centers, y de pronto, ¡pum!, se cae el edificio y ahí pierdes todos los servidores. Inclusive, hace unos años pasó en Amazon que se dañó no sé si fue en New York, sé que fue en el este, se dañó un data center porque le cayó un rayo y quemó una especie, ocurrió, o sea, cayó el rayo, dañó una parte eléctrica y ocurrió un problema en cadena. Y se perdió una cierta información de algunos data centers. Así que nada está exento pues a los desastres naturales. Errores de hardware o software. Por ejemplo, hay un error de hardware, que es un bug que permite borrar la información y de pronto se ocurrió y no está descubierto y se borró. Lo mismo con el software. O errores humanos. De pronto, como les dije, entró un pasante, no sabía la información, borró datos sin querer, o ejecutó un script de reiniciar base de datos y no sabía que eso era eso, entre otras cosas. Sin embargo, una política de respaldo bien diseñada puede llevar protección ante todo esto. De hecho, mecanismos de seguridad que, por ejemplo, si ocurre una falla de de una vez trate de recuperar la información hasta el último respaldo, entre otras cosas. A continuación, vamos a ver lo que son los fundamentos de criptografía. La criptografía es todo un mundo, pudiese ser de materia, inclusive hasta toda una carrera, que consiste en el cifrado de datos a través de fórmulas matemáticas, por así decirlo. Entonces, la idea es cambiar los datos originales utilizando un mecanismo que solamente las partes conozcan. Y entonces, este, que solamente las partes conozcan y sean capaces de entender, evitando así que terceras personas puedan leer información que no les pertenece. Es como la manera en cuando entramos en Internet, la información viene cifrada. Entonces, si yo intercepto la data que hay entre esas dos rutas, no las voy a poder leer porque se encuentra cifrada. O si yo me encuentro información por allí, un archivo o un disco duro, supongamos, tener un disco duro y me encuentro un disco duro porque bien sea, no sé, lo compré ya usado, la laptop se perdió, etcétera. Si ese disco duro se encuentra cifrado, no voy a poder acceder a la información porque los datos fueron cambiados a otros que no se entienden. Entonces, existe criptografía de clave secreta. Entonces, se utiliza una información utilizando una clave que debe ser conocida tanto por el emisor o receptor. Se le conoce como clave simétrica. Entonces, ¿qué ocurre? El emisor agarra y cifra con una clave y luego el receptor la descifra con la misma clave. Entonces se llama simétrica porque utiliza la misma clave ambas partes. Y entonces todo lo que se puede cifrar con la clave se puede descifrar. Eso se puede utilizar cuando los emisores y el receptor se conocen y tienen confianza de quiénes son y entonces pueden mantener información. O por ejemplo, supongamos que usted quiere hacer eh, por ejemplo, cifrar, por ejemplo, la información entre su pareja y usted. Entonces, pueden utilizar una clave, de pronto, bueno, la clave que te voy a enviar va a ser la fecha de inicio de nuestra relación, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ambas personas saben esa información y pueden cifrar el mensaje sin tener que compartir la clave, porque ambas conocen cuál va a ser el valor de la clave. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la criptografía de clave secreta. Entonces, casi siempre utilizamos Alice y Bob en los ejemplos. Entonces, por ejemplo, ellos van a decir, nos vemos a las 8. Entonces, con la llave, con la clave, se encripta y va a quedar de una forma ilegible. Entonces, cuando se manda después el canal inseguro, Bob, como tiene la clave, la misma clave, lo puede encriptar y va a tener el mismo mensaje.
Entonces, si en el camino llega, por ejemplo, if y agarra esa información, no va a entender porque solamente va a ver esos caracteres y no va a saber qué es. Obviamente, la idea es tener una clave suficientemente extraña que la persona no pueda descifrar. Porque, por ejemplo, si colocan claves como 4 ceros, 1, 2, 3, 4, ese tipo de claves, pues if puede empezar a tratar de averiguarlas con esas claves genéricas. De esa forma, obtener la información. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que el emisor y el receptor deben tener la clave secreta compartida. Y a veces ocurre que no hay forma de poder enviar la clave de un usuario a otro. Lo otro es que si se compromete la clave, es posible que un tercero se pasa por ellos y entonces se pierde ya el objetivo de esto, porque entonces ya puede enviar y cifrar información, inclusive leer los mensajes interceptados. Y como les dije, el pasar la clave del emisor al receptor es un proceso muy complicado. De hecho, en la vida real, se ustedes suelen utilizar a veces, de hecho lo voy a hablar un poquito más adelante, se pasan las claves de forma presencial, nada de internet, ni WhatsApp, nada de eso. Tiene que ser de forma presencial para asegurarse 100% que la persona que, digamos, mandó esa clave de verdad es quien dice ser. Otro que se utiliza es criptografía de clave pública. Entonces, este se utiliza mucho en Internet porque va dirigida de cuando es de un mensaje que se lo va a mandar a muchas personas. Entonces, ya ahí manda la clave a muchas personas no tiene mucho sentido. Entonces, manejan lo que es una clave pública y una clave privada. Entonces, está claro, lo que significa esta clave es que va a haber, la pública y privada es que va a usarse dos claves, una para el cifrado y otra para el descifrado. No se puede calcular una clave a partir de la otra. Es decir, si yo tengo la clave pública de, por ejemplo, de Pepe, yo no puedo descifrar la clave privada de él. Simplemente voy a tener una de las dos claves. La clave de cifrado, pues, puede ser pública y solo la de cifrado permanece privada. Es decir, por eso se llama pública y privada, porque hay una que es la que todo el mundo tiene derecho a saber y todo el mundo la puede saber. Y la privada es la única, la mía, en la cual yo, digamos, la más importante porque es la que permite validar que yo soy quien dice ser. Ahorita vamos a verlo, cómo funciona. Y el mensaje es cifrado por el remitente con la clave pública del receptor y solo puede ser descifrado por la clave privada. Es decir, el remitente puede con la clave pública hacerle un mensaje de forma que el receptor solo la pueda descifrar con la clave privada. Aquí tenemos los fundamentos de criptografía. Por ejemplo, Alice vamos a tener dos llaves, la llave privada y la llave pública. Entonces, Alice va a encriptar con su llave pública, porque como él sabe que eso se lo va a enviar a Bob, y Bob tiene la llave pública de sí misma de Alice, porque es pública y la tiene todo el mundo, y ella puede entonces encriptar algo con esa llave pública, de modo que cuando Bob lo va a recibir, como Bob la va a desencriptar con su clave privada. Y con esa clave privada, él puede saber el mensaje. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo hace para que con la clave pública él pueda saber la clave, con la clave de desencriptación, cómo hacerlo? Bueno, más adelante hay un video sobre esto y es porque se aplica en un algoritmo, permiten mediante logaritmos obtener como una clave intermedia. O sea, a través de una operación matemática yo puedo entonces mezclar ambas información porque yo con mi clave privada más la pública de Bob puedo crear como una especie de clave en común que Bob pueda tener con mi clave pública y con la privada de él. Entonces va a ser un poco extraño, pero ahorita lo vamos a ver en un video. Ok, fundamentos de criptografía. ¿Cuáles son los problemas de este algoritmo? Bueno, mayor tiempo de procesamiento del mensaje, ya que obviamente realizar estas operaciones matemáticas pues tiene un costo del CPU. Obviamente las claves son mayores de tamaño que las simétricas, ya que se necesitan una mayor cantidad de bits para evitar que se puedan romper. Y obviamente el mensaje cifrado ocupa más que el tamaño que el original. Entonces va a ocupar mucho más espacio tener cifrada la información. Entonces aquí tenemos un ejemplo visual de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los problemas es que tenemos Alice y Bob. Y Alice y Bob pues no pueden interactuar como tal, pues solamente imaginemos también que entonces está if en la mitad que puede interceptar las llamadas o la comunicación como tal. Entonces, la idea es tener unas llaves. Entonces, por ejemplo, las llaves es un código numérico, por ejemplo. El problema es que si él pasa, por ejemplo, la llave por el camino tal como está sin cifrar, y puede saber cuál es y detectarlo. Vamos a suponer que tenemos
dos llaves. Entonces tenemos una llave pública y una llave privada. Vamos a adelantar porque está colocando las diferencias. Entonces lo que va a hacer es que entonces él va a mezclar las dos colores. Um, es decir, él con la llave pública de uno, con la llave privada de sí mismo, va a crear un color. Y lo mismo va a ocurrir con la otra, con el otro recipiente. Él va a tener una llave pública de otra persona y una llave privada. Entonces, cuando la mezcla, él va a crear un color. ¿Por qué? Porque es muy fácil, en este caso, como podemos ver, pasar de azul a amarillo, unirlas y tener un color verde. Pero teniendo el color verde es muy difícil saber de dónde vino. Entonces luego él llega y entonces va a empezar a tomar un código en común y empieza a aplicarle su propio color para cifrarlo. Pero si observan, las llaves siguen siendo distintas. Entonces, Alice va a tener el color rosado que mandó inicialmente y ya le va a mandar el color verde, que es la unión de su llave privada con su llave pública. Es decir, pueden seguir siendo dos valores totalmente distintos como tal. Pero entonces luego va a ocurrir algo interesante, que cuando entonces yo el resultado de esos valores, por ejemplo, fíjense, él va a mezclar el color de la combinación del otro con su propia llave. Y lo mismo ocurre con el otro. Fíjense, este rosado fue el que recibió de Alice y lo va a mezclar con el azul, que es uno de sus llaves privadas. Y lo mismo va a ocurrir aquí, él va a tomar el verde, que viene de la combinación recibida por Bob, y va a tomarle su llave pública. Entonces, cuando él va a mezclar esos dos colores, van a llegar a un mismo punto. Entonces, al tener esas dos llaves, ellos saben que con esas dos llaves se va a poder obtener el valor. Entonces, de esa manera, y por más que intercepte, como no tienen ninguna llave privada de ambos, no va a poder tener el color de, de Bob que tienen Bob y Alice, porque le falta esa información de las llaves privadas, porque como no es pública, es privada, cada persona la tiene, no hay manera de saberla. Sin embargo, cada uno de ellos sí pudo, porque fíjese que al principio él mezcló, en el caso de Bob, para tener más duda, él tenía el amarillo, vamos a suponer que el amarillo es la llave pública de Alice, y mezcló con la azul, que es la privada de sí mismo, y obtuvo el verde, que fue el que le mandó. Entonces, hacerlo con operaciones matemáticas que después las pueden ver en clase mucho mejor. Pero esta ventaja, bueno, como les dije, vamos a hacer un repaso rápido. Él llega y va a mandar sus dos colores, va a mezclar los primeros colores. La llave pública, que es información pública, con la privada. Se va a mezclar el verde con el rojo, como tal. Y entonces con eso él va a obtener un color que es el que se va a pasarlo a Bob. Y Bob va a pasar lo mismo. Va a pasar el azul y el amarillo, que los va a mezclar. Entonces, cuando intercambian eso, cada uno le va a poner a su propio, perdón, al color recibido le ponen la llave privada y con eso, cuando mezclan, van a tener un valor que es exactamente igual, numérico, que en este caso él va a tener el color vino tinto. Y con ese color, que sería el número común, sería la llave común, de esa manera pueden trabajar sin problema y cifrado. Y si hay una persona que está intentando interceptar las llaves y eso, no va a poder realizar la comunicación porque le falta información que son las llaves privadas al menos uno de ellos y, y no se va a poder comunicar. Por eso este método es muy seguro. De hecho, cuando navegan por internet y ven eso del SSL y esas llaves certificadas, se manejan con esta misma forma. Otro algoritmo que vamos a ver son las firmas digitales, que permiten simplemente autenticar que la información emitida por el remitente es de verdad de esa persona. Y también se puede hacer una especie de checksum o suma de errores que permite saber si el documento ha sido alterado o no. Ya que tener la firma matemática es un valor numérico, por así decirlo, yo puedo aplicar un algoritmo de chequeo y a verificar de que entonces ese documento que firmó la persona de verdad es quien dice ser, ya que se crea un hash al final y de esa manera poder saber quién es esta persona. Y el documento se cifra con la llave privada del remitente y solo puede ser descifrado con la clave pública de las manos del destinatario. Entonces, una vez que se tiene el mensaje, se puede calcular de nuevamente su hash. Y entonces, cuando se tiene el hash, se descifra el documento. Claro, con la firma digital se puede hacer dos cosas. Se puede cifrar totalmente el documento, de modo que nada más lo pueda leer el lector,
O si un documento, por ejemplo, de uso público, por ejemplo, viene de una embajada o una parte institucional, no se firma todo, sino que se cifra como un hash, que ese hash permite validar de que esa información es verdad. Si usted llega a cambiar, por ejemplo, así sea una A por un acento con A, va a fallar porque no, son distintas letras y no va a coincidir el hash. Entonces, podemos saber de que el documento no fue o no alterado. Y tenemos la firma. Entonces, tenemos una función de hash, se meten los datos que es el documento, él va a crear un código hash y entonces esa hash se puede firmar con la firma digital. Y de esa manera podemos saber de que ese documento viene autenticado por la persona. Y la firma, pues simplemente con la llave pública se puede descifrar ese hash y saber si el código coincide o no. Mecanismos de protección. Son elementos que deben protegerse dentro del sistema y la manera de protegerlos. Se define en función a ciertos modelos implementados según las necesidades de cada aplicación. Y es de mucho numeroso, pero solamente vamos a nombrar algunos de ellos. Está dominio de protección, la lista de control de acceso, que son muy utilizadas, sobre todo en la parte de comunicaciones. Las capacidades, que se utilizan bastante en sistemas. De hecho, por ejemplo, si han trabajado con WordPress, WordPress utiliza capacidades como sistema de protección. Sistemas confiables, base de cómputo confiable, modelos formales de sistemas seguros, seguridad multinivel, canales encubiertos, entre otros. Los dominios de protección significa que tiene muchas operaciones, cosas que se quieren proteger, y hay objetos que se pueden realizar operaciones como por ejemplo de futura, modificación de datos, entre otras cosas. Entonces, un dominio es el conjunto de pares. Aquí se manejan los pares que son el objeto y el permiso, donde se define quién puede hacer una operación específica sobre un objeto. Por ejemplo, sobre la configuración puede leerla más nada. Entonces se le dice objeto, configuración, permiso, lectura más nada. Eso sería un dominio. Y para resolver los conflictos de dominio se aplica el criterio de mínimo privilegio. Es que entonces si una persona tiene varios privilegios, en realidad se le va a conceder el menor de ellos. Entonces, el mecanismo de protección de acceso es una matriz donde se definen objetos en conjunto con su dominio de protección. Se conoce en inglés como ACM por Access Control Matrix. Entonces es algo como esto. Entonces tenemos, por ejemplo, una lista de usuarios y la lista de objetos. Y luego las permisologías que tienen sobre ellas. Por ejemplo, R para lectura, write de escritura y X de execution, de ejecución. Entonces, de esa manera podemos tener una matriz que entonces cuando yo entro o inicio sesión puedo buscarme en qué fila estoy y puedo tener los permisos sobre cada objeto. Es fácil de implementar y se puede utilizar en muchos lugares. Ahora, viene la lista de control de acceso, que como les dije son muy comunes. Esto se asocia a un objeto a una lista ordenada. ¿Por qué creen que una lista ordenada? Bueno, porque recuerden, si es ordenada es mucho más rápido leer la información. Y en la práctica las Access Control Lists pueden ser aplicadas para usuarios tanto individuales o grupos de usuarios. Entonces, permite facilitar la gestión, porque se puede crear una permisología de una persona, entonces si llega otro usuario nuevo con las mismas características, yo puedo entonces mutar esos permisos a un grupo y aplicárselo a esos dos usuarios, que estar copiando otra vez los permisos como en la lista anterior. Y bueno, almacena la matriz de protección por columnas. Entonces aquí tenemos una lista de contenido de acceso, se maneja de esta manera. Por ejemplo, el objeto tiene todas estas permisologías para cierto usuario. Y perdón, en la ACL. Entonces se maneja en ACL, se maneja al revés. Por cada objeto le digo qué usuarios tienen los privilegios o qué grupos. Y de esa manera poder realizar operaciones. Muchas veces los firewalls utilizan este tipo de permisología. Por ejemplo, hay una regla de conexión y se especifica qué usuarios o grupos tienen permiso como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Unix, de Linux, perdón, y algunos Unix manejan de esta manera los permisos. Entonces tenemos, por ejemplo, el usuario va a tener permisos de lectura y escritura, el grupo de solamente lectura y ejecución, y así sucesivamente. En el caso de Windows también se maneja de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pantalla de IIS, que es el servidor de web de Microsoft. Y entonces, por ejemplo, tienen los distintos grupos y los tipos y las columnas, las permisologías que se puede permitir o denegar en este caso para cada uno de estos objetos. Lo otro es la lista de capacidades. La lista de capacidades ya es una estructura de datos, pues, como ven, es como una lista enlazada, en la cual se maneja el control de varios objetos. En cada fila va la estructura total de la información de permisología del objeto.
Entonces, la única diferencia es que de esta manera la búsqueda es más rápida y también se gasta menos recursos del sistema. Pues la información ya está ordenada por objetos. Entonces se manejan de manera similar, pero en una estructura mucho más rápida. Los mecanismos de protección están en la lista de capacidades. Entonces, a cada proceso se le asocia una lista de objetos que se puede utilizar y se otorgan derechos sobre ese objeto. Entonces, requiere una protección de cada lista de capacidades en el sistema operativo. Se definen acciones que un usuario puede realizar sobre un recurso. Entonces, vamos a tener como una especie de listas de ACL, pero que a su vez se agrupan sobre una capacidad. Por ejemplo, en el caso de WordPress, hay una capacidad que se llama Manage Options, que es como administrar opciones. Entonces, esa capacidad de administrar opciones, a su vez, tiene varias ACL, que permite, bueno, puede hacer login, puede cambiar contraseña, puede cambiar contraseña a otros usuarios, puede cambiar información, instalar, desinstalar plugins, puede modificar información del usuario, entre otras cosas. Cada cosa que le acabo de comentar vendría siendo una lista de acceso y cuando se agrupan en todas ellas, se puede agrupar como una capacidad como tal. Entonces, las capacidades vendrían siendo como una agrupación de listas de control de acceso que se puede asignar a un objeto o entidad. Otro mecanismo de protección es la esteganografía. La idea es ocultar información dentro de otra sin que uno se dé cuenta. Entonces vamos a suponer que tenemos una imagen cualquiera, un archivo de imagen, y usted lo puede ver como algo sencillo, como esta imagen de pronto. Pero cuando usted ve esta imagen a nivel de bits, se va a dar cuenta que de pronto, por ejemplo, cada color vendría siendo, dependiendo de la resolución, 8 o 32 bits. Pero vamos a suponer que entonces yo digo, bueno, por cada color le voy a quitar 2 bits, por ejemplo. Entonces, si yo le quito 2 bits, en esta imagen sería 2 bits por cada píxel, por ejemplo. Por cada color de cada píxel, entonces ahí tengo 4 bytes, medio byte. Y entonces, cuando yo tengo una matriz de esto, significa que yo puedo guardar una información de la resolución por 4 bytes. Vamos a poner, supongamos que esta imagen sea 320 por 140. Si lo multiplican por 4 bytes, ahí van a saber la información. Entonces voy a tener una cierta información que puedo guardar dentro del archivo. Y ocurre, como le estoy quitando pocos bytes a la información de color, de pronto la imagen se ve algo como esta, así como colores grises o con colores así como que no tienen mucho sentido, pero no afecta a la imagen. Y entonces, en ese caso, yo puedo entonces, una imagen que para mí es un archivo cualquiera, por dentro puedo estar pasando información de forma oculta. Esto se utiliza muchísimo en el mundo pues, del cracking para poder pasar informaciones o sacar información del sistema. A veces tienes una imagen, hasta la puedes poner pública, la gente ve la imagen y piensa digamos, simplemente una simple imagen y por detrás, por dentro, está ocultando información que es legible. Les recomiendo leer sobre este tema. No es tan complicado de hacerlo y su utilidad es alta. Ok, la otra es la autenticación. Todos los sistemas computacionales seguros deberían solicitar que los usuarios se autentiquen de tal forma de saber quién es quién y hacer eso, ¿no? No es que hagamos un sistema, lo dejamos libre y cualquiera pueda hacer lo que le dé la gana y pueda hacer cosas malintencionadas. Entonces, para la mayoría de los usuarios se les solicita una combinación de tres cosas. Algo que conoce, algo que tiene y algo que es. Y la primera barrera para mantener los usuarios no autorizados fuera el alcance del sistema. Por ejemplo, algo que conoce puede ser del usuario, pues, o la contraseña. Algo que tiene se utiliza y algo que es, se utiliza la autenticación de dos factores, ya que permite cumplir con estas tres cosas. Mediante contraseña, pues simplemente se utiliza usuario y contraseña, tal como lo manejan en los correos, en la mayoría de las cuentas. El problema de los problemas de cuando se utiliza solo contraseña es que si yo inicio la computadora de otro dispositivo de inicio, bueno, tengo que volver a colocar la contraseña y hay gente que se le olvida o se le olvida el usuario, no sabe eso. Los ataques fuerza bruta, que yo puedo empezar a intentar todas las combinaciones de contraseña y a empezar a sacar información a partir de allí. Formato de contraseña viejo, de pronto hay sistemas muy antiguos que nada más permitían 6 letras, 4 letras, que hoy en día es súper fácil de atacar. Entonces, hay que actualizar este tipo de cosas. Y contraseñas muy viejas que están muy utilizadas, de pronto un 2 3 4 5 6 o cosas muy, muy antiguas que entonces si alguien descubre otro sistema, las puede replicar en este otro y digamos que atacar, descubrir el sistema, el usuario, descubrir la clave de un usuario. Mediante un objeto físico es que hay dispositivos hoy en día con Google Authenticator o Duo, pues lo pueden hacer esos dispositivos.
pero hay, sobre todo en bancos o sistemas muy seguros, están estas llaves RSA, que entonces genera un código de seguridad por cada cierto tiempo y de esa manera pueden ustedes autenticarse de forma ante una página web, pues, o un sistema. Entonces, cuando ustedes van a entrar, les va a decir, bueno, coloque el código actual. Este código está basado en unas llaves de firmas privadas y especifica un rango de tiempo. Entonces, por ejemplo, cada 3 4 minutos o 30 segundos se puede generar una clave nueva, se va generando y de esa forma va cambiando todo esto. El otro es mediante biometría, ya lo que tienen los usuarios de Mac, sobre todo de Apple, pueden darse cuenta que, por ejemplo, pueden medir la huella digital, la autenticación por el rostro. Entonces, la idea es usar y partes biológicas del ser humano para autenticarse. Inclusive hay cosas, por ejemplo, los lectores de huellas de computadora, por ejemplo, como los teléfonos, muchos de ellos requieren que la huella esté caliente, inclusive toman temperatura. Entonces no es que, como en las películas, que voy a cortar un dedo de la persona y lo voy a utilizar para autenticarme, porque necesita estar caliente y vivo. Pues inclusive hasta se puede, hoy en día hay unos que son más avanzados que hasta detectan el pulso. Entonces no sirve matar a la persona, por así decirlo, para robarlo, sino que tiene que ser autenticación de la persona como tal. O inclusive los que detectan rostro, detectan es el infrarrojo, así funcionan los dispositivos de Apple. No es simplemente una imagen, sino una parte infrarroja que detecta en 3D. Y así que no puedes usar una foto o un video para romper esa seguridad porque necesitas el 3D de la persona. Bueno, hay dispositivos que combinan estas técnicas dependiendo de la seguridad de lo que se quiera proteger. Pues puede comunicar con el lectores de huella, con los de cara, más contraseña, más la llave, entre otras cosas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una máquina de autenticación biométrica de Fuji. Entonces tienes que colocar una contraseña y te lea a su vez la huella digital. Se utiliza, por ejemplo, sé que en el caso de Venezuela, para acceder a los servidores físicos de mercantil, existen este tipo de autenticación. Y lo mismo en el CNE y en el CENIAT para obtener la información de la base de datos de la población. Ataque informático. Bueno, vamos a la parte de cómo se hacen los ataques. Los ataques en el interior. Muchas veces los enemigos del sistema se encuentran dentro de la organización. Hay alguien que se voltea o traiciona y empieza a atacar desde adentro. Entonces, los usuarios auténticos pueden tener información de forma legítima. Y es más difícil porque todavía no sabemos quién es la persona. Y tener los logs, por eso es importante tener los logs de acceso para saber quién está entrando a qué información. Y eso se hace mediante controles internos. Están las bombas lógicas, que es un código. Si lo pueden ver en Excel, esto fue un código famoso y una bomba lógica más famosa en la historia, se me fue el nombre ahorita, creo que fue el virus Morris, no, el virus Morris no es. Pero entonces la bomba lógica lo que es que tiene casi que un código insertado que cuando ocurre una fecha como tal, va a activarse y va a desarrollar cosas. Por ejemplo, las betas de Windows suelen tener una bomba lógica que lo que hace es que, bueno, esta beta va a funcionar 6 meses. Entonces él activa un código que a los 6 meses él va a bloquear todas las funciones del sistema porque ya esa instalación no es válida. No sé si recuerdan el problema, si vieron Jurassic Park, la vieja, hace muchos años, los servidores tienen un problema de bomba de tiempo. Cada cierto tiempo, a los tantos minutos de lo que él se iba a ir, el sistema va a empezar a hacer ataques por sí mismo, cerrar las puertas, abrir los dinosaurios, entre otras cosas. Pero todo se iniciaba con una bomba de tiempo. O el ataque de Corea del Sur, un ataque de Corea del Sur que había, era una multiplataforma y borraba los discos. Se ejecutaba cada cierto tiempo y empezaba a borrar los discos duros. El problema de estas bombas lógicas es que a veces puede estar instalada en el sistema, no te das cuenta porque no están funcionando ni están causando daño, sino que de pronto en el día menos inesperado empiezan a atacar. Otras son las trampas o los backdoors, que son modificaciones en los sistemas que permiten hacer cosas por detrás. Se puede minimizar haciendo revisiones de código y auditorías para asegurarse que no tiene. Pero de hecho hubo unos virus hace tiempo en Microsoft, en Windows, que se notaban que atacaban backdoors, que Microsoft había dejado formas de autenticar o de acceder al sistema de forma remota muy fácilmente. Entonces esos virus aprovechaban esas autenticaciones, digamos, privadas o secretas para poder entrar a cualquier máquina y tener poder sobre ella. Es también muchas veces programadores o personas que lo tienen con malicia
Y cuando desarrollan sistemas, dejan así de funcionalidades ocultas que permiten acceder hasta a ciertas partes del sistema sin permisos. Bueno, la suplantación de identidad lo pasa muchísimo, sobre todo en Estados Unidos hoy en día, que un usuario legítimo se hace pasar por otro. Por eso es que ahora los sistemas incluyen combinación de teclas para el inicio de sesión. Por ejemplo, bueno, necesito que me des una clave, el correo, te mando una información al correo, o información que nada más sabes, te voy a preguntar, por ejemplo, no sé si les pasa ahora que por ejemplo, entran a Gmail y de pronto le piden entrar a YouTube y a activar un código, dar una veracidad de que de que la persona que está iniciando sesión de verdad es usted. Y bueno, explotar errores de código. Entonces consiste en realizar programas que intentan atacar el sistema y ver dónde hay fallas generales de código. Entonces la idea es obtener privilegios más elevados o evitar la autenticación, es decir, autenticarse de forma no autorizada. Y a partir de allí empezar a sacar información a través de controles regulares o poder controlar todo el sistema. Son los que se conocen como los exploits. Hay algo que se llama desbordamiento de buffer, no deben conocer de mucho. Entonces, cuando se programa generalmente en C, bueno, algunos lenguajes nativos no hay validación del buffer, entonces consiste en enviar una cantidad de información muy grande por medio de entrada, de modo que, por ejemplo, si le piden un usuario y usted va a escribir, un usuario escribe, manda 1000 bytes, por ejemplo, un megabyte, entonces de pronto puede sobreescribir el espacio de memoria de la variable usuario y entonces empieza ya a tomar parte del código de memoria, la página de memoria del segmento de código. Y eso, bueno, ya lo hemos hablado en el segundo parcial, que la idea es eso, sobresalirse más de una página a otra mediante sobreescritura de datos. Si recuerdan el video que le mostré de Super Mario sobre cómo pasar rápidamente, es un desbordamiento de buffer precisamente. Él está haciendo una serie de actividades que el control del programa lo sobreescribe y empieza a ejecutar código mucho más adelante. Bueno, mediante cadena de formato se puede explotar los errores, como les dije, enviando mucha más información de las límites que soporta. Ataque de retorno a libc, es decir, a la librería libc, la librería generalmente de C que tiene cada sistema operativo. Entonces, buscar forma de sobreescribirlo y crear código en C ya compilado para la arquitectura que permite ejecutar lo que yo quisiera hacer. Entonces, el desbordamiento de buffer es algo como esto. Por ejemplo, lo otro es el ataque por desbordamiento de enteros. Entonces, por ejemplo, así como en los contadores viejos de los carros, que entonces cuando llega a un punto más, se reinicia. Entonces, por ejemplo, pasa a 000, pero no es porque hay un reinicio, sino que la cantidad de dígitos para representar ese número es superior al límite del tipo de variable. Por ejemplo, si es un entero, máximo 32 bits. Si es un entero con signo, sería 31 bits. Entonces, si yo sobreescribo una cantidad superior, él puede ser que no sea 00, sino que sea 000 y empiece a tomar bits del siguiente espacio de memoria. Inyección de código, entonces lo dije, la idea es que si el usuario intenta algún dato, él simplemente puede empezar a ejecutar código. Eso también se puede hacer en las páginas web, donde hay códigos que, por ejemplo, preguntan tu nombre y luego dicen hola. Por ejemplo, en mi caso, yo escribo Miguel y me dicen hola Miguel. Y entonces, pero ¿qué pasa si yo en vez de escribir Miguel, escribo un código JavaScript? Por ejemplo, alert, hola. Esta página ha sido hackeada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él va a imprimir el hola Miguel, si él no lo limpia, él va a pensar de pronto que es código JavaScript y ejecuta el código que le escribí desde el usuario. Entonces, que es importante nunca confiarse en la información de lo que viene por parte de un usuario. Ataque por escala de privilegios. La idea es engañar al sistema para que le dé más permiso de lo que el usuario debería tener, con el fin de tener más acceso al sistema y escalar y hacer ataques o obtener información sensible. Y esto se hace a través de exploit, es decir, vulnerabilidades en el sistema que se equivoquen y activen banderas o cosas que permiten autenticarse con un rol superior. Los caballos de Troya, al igual que como en la biografía, en los medios escritos griegos, la idea es darle algo que el usuario piense que es una simple aplicación o algo que le interese, y en realidad tiene una aplicación que permite controlar el sistema de forma remota. No es un virus porque no se reproduce por sí mismo, y lo otro es que se utilizan para robar capacidades de cómputo a veces, por ejemplo, para criptomonedas, cálculos matemáticos de contraseña, inclusive
información personal, entre otros. Los más conocidos están NetBus, Sub7, Back Orifice, entre otros. Son máquinas, programas que usted puede instalar en las máquinas y desde afuera tomar control sobre ellos. La idea de los caballos de Troya es engañar a la persona y hacerle que ejecute ese programa. Por ejemplo, si tienen una persona que es súper fanática de Paramore, de Taylor Swift, por ejemplo, usted le manda, mira, aquí tengo un ejecutable no sé, de un programa, de una aplicación que ella sacó para Windows, por ejemplo. Entonces la persona le da clic, puede ser que la aplicación le muestre una imagen de Taylor Swift, una canción, etcétera, pero por detrás esté ocultando instalación o esté abriendo puertos para que la computadora se conecte a él. Los virus, bueno, son fragmentos de código que se reproducen a sí mismos, que infectan a otros sistemas. Suelen aprovechar vulnerabilidades para reproducirse o realizar daño. Si han usado Windows, lo más probable es que en algún momento de su vida hayan tenido un virus y han tenido que formatear. Y bueno, los tipos de virus están los ejecutables, que se anexan a programas ejecutables. Si usted ejecuta un archivo y piensa que funciona hecho normal, pero no sabe que parte de él contiene virus. Los recientes memorias se quedan cargadas en memoria como una página cargada de memoria y se va ejecutando allí todo el tiempo. No hay forma de detectarlo, bueno, están en el disco duro, en ningún lado, sino que están en memoria. En el arranque cada vez son menos porque hay más niveles de seguridad en los sistemas actuales que infectaban el cargador en el Master Boot Record, en el sector cero. Y hoy en día con los firmware y la tecnología de Secure Boot, perdón, que solamente puede arrancar sistemas que están debidamente firmados, estos ataques ya han sido un poco menos comunes. De macro que infectan, por ejemplo, Excel o Word 3 o mediante código malicioso y código fuente que también pueden afectar a otros programas. Y lo que a veces suele pasar con WordPress, que se modifica el código fuente y ahí empiezan a infectar los sitios. El otro son los gusanos, que son programas que se copian a sí mismos a través de una máquina a otra a través de la red, causando fallos de seguridad. Y muchas veces no suelen causar más daño, sino que el consumo de recursos. Se pueden evitar con firewalls, actualizaciones de software y sistema operativo. Aquí tiene, por ejemplo, un virus muy famoso que se llama el Worm de Morris, que fue en finales de los 80 y logró casi que tumbar toda gran parte de Internet. Se reprodujo por toda la red y casi acaba con Internet. Y fue tan famosa que, bueno, ahí tienen en un museo, creo que en Inglaterra, tienen el disco con el código fuente original expuesto. Canal oculto comienza una comunicación ilícita establecida entre dos o más procesos utilizando mecanismos proporcionados por el sistema. Son difíciles de detectar, pues se suelen confundir con programas del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, un proceso monitoriza la carga del CPU para recibir información que otro le envía, sobrecargando o alineando la información. ¿Se acuerdan el proyecto que ustedes hicieron de varios procesos? Entonces pueden hacer algo así, un proceso que monitoriza el CPU y recibe y envía información como tal. Se puede detectar, bueno, si está poco CPU, bueno, mande a hacer criptomonedas allí, calcularles, a minar. Pero entonces, si el CPU está muy alto, bueno, entonces bájele porque se van a dar cuenta que la computadora está lenta. Los rootkits es software oculto, generalmente malicioso, diseñado para ocultar de sí mismo y ocultar varios procesos o programas que pueden parecer como normales, pero permiten ejecutarse por altos privilegios y hacer cosas que no deben hacer. Por ejemplo, hay un rootkit muy famoso que fue de Sony en varios discos de música. De hecho, me acuerdo, mi hermana tenía un disco de Chayanne y a ella le pasó eso mismo, que cuando se instalaba, él instalaba un rootkit y entonces tomaba control del sistema. Entonces, si tú querías, por ejemplo, quemar otro CD o quemar un CD, él detectaba que estaba haciendo piratería y te bloqueaba la quemada frontal. Si él detectaba hacer un CD Sony, él bloqueaba inmediatamente y el problema es que lo hacía de forma ilegal. La gente no sabía por qué pasaba eso y era Sony que estaba instalando eso en los discos sin avisarle al usuario. Y bueno, esta ha sido una pequeña introducción. Hay un tema muy grande con todo esto. Les recomiendo buscar información sobre ello si les gusta el hacking o la seguridad. Pueden preguntarme a mí o pueden investigar en internet. Hay unos documentales de Google que sacó hace poco que se llaman Google Hacking. Se los recomiendo y por allí pueden ir empezando. Espero que les haya gustado y bueno, hasta luego.